Muy buenos días a todos. ¿Qué se esconde tras la intensa campaña de descalificaciones e insultos en contra del Poder Judicial? La necesidad de una reforma al Poder Judicial nadie la discute. Las críticas contra los vicios de los órganos de impartición de justicia siempre las ha habido, muchas veces con razón. Incluso muchos jueces y magistrados han sido destituidos cuando se les ha podido comprobar actos de corrupción. Hasta aquí nada extraordinario. Lo nuevo es la sistemática campaña de virulentos ataques atizada desde la Presidencia de la República, acusando a todos los jueces, magistrados y ministros de ser una élite de corruptos, neoliberales, conservadores y defensores de muchos privilegios, que incluso pactan con los criminales su libertad. Todo esto y más sin aportar las pruebas que sustenten tan graves acusaciones. El presidente López Obrador ha dicho que el Poder Judicial está podrido, que no tiene remedio. Su crítica abarca a todo el Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros, pero se ha centrado en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y muy en particular en la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La violencia del mandatario puede provocar la violencia física de sus seguidores, lo que justificaría mayor militarización del país. La Suprema Corte es el único organismo que puede echar abajo las leyes y decretos presidenciales contrarios a la Constitución, como ya lo ha hecho con el Plan B de la reforma electoral, con la pretensión de integrar la Guardia Nacional a la Sedena y con el decreto que guarda reserva, es decir, mantiene en secreto la información oficial de sus obras prioritarias. El AIFA, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otras. Varias leyes impulsadas por el presidente estarán a juicio del máximo tribunal en las próximas semanas. Esto es lo que le preocupa y le enfurece al señor presidente. No se trata de purificar el Poder Judicial, sino de someterlo. Se busca limpiar el camino a un gobierno sin límites y sin contrapesos. Esto explica por qué con el anterior presidente de la Corte, ministro Arturo Saldívar y Lelo de la Rea, había total entendimiento, pues este se plegaba a sus designios. El fondo de esta cruzada no es otro que el desmedido interés del presidente Andrés Manuel López Obrador por concentrar todo el poder en sus manos, a costa de lo que sea. Esta no es una afirmación gratuita, los hechos lo confirman. Veamos algunos de ellos. 1. La absoluta sumisión de los legisladores de Morena y aliados, diputados y senadores del Congreso de la Unión hacia el presidente de la República, quienes aprueban, dado que cuentan con mayoría simple en ambas cámaras, sin cambiarle una coma las iniciativas que les envía la Presidencia de la República. Como el bochornoso caso de la sesión de la Cámara de Diputados del 6 de diciembre del año pasado, en la que aprobaron 6 leyes secundarias en materia electoral, más de 300 hojas, en menos de 4 horas, sin conocimiento previo, sin dictamen y sin discusión. O la deshonrosa sesión del Senado de la República del pasado 28 de abril, que aprobó la reforma de 20 leyes en menos de 4 horas, sin que tuvieran siquiera la oportunidad de leerlas. Las aprobaron sin conocerlas. ¿Puede concebirse mejor ejemplo de servilismo? ¡Qué denigrante papeles asigna el presidente a los legisladores partidarios de la Cuarta Transformación! ¡Qué vergüenza! 2.
El acoso al Instituto Nacional Electoral, INE. Al principio, el presidente propuso una reforma constitucional, Plan A, para desaparecerlo, que no prosperó porque no tiene suficientes votos para ello. Luego propuso la reforma de 6 leyes electorales, Plan B, que violan la Constitución. 2 de ellas ya fueron declaradas inválidas por la Suprema Corte y las que restan seguramente seguirán la misma suerte en las próximas semanas. Esto es lo que no puede soportar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha querido apoderarse del árbitro electoral. Ya propuso el Plan C. Llamó a sus seguidores para que en las elecciones de 2024 obtengan más de las 2/3 partes del Congreso de la Unión para poder modificar la Constitución a su gusto. 3. El propósito declarado de desaparecer al INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un órgano con autonomía constitucional, es decir, que no depende del gobierno, encargado de 2 derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Sin embargo, no puede funcionar correctamente porque el presidente y los senadores de Morena no designan a 3 de los 7 comisionados que integran el órgano directivo. Para colmo, el presidente critica a los comisionados de que cobran sin sesionar, pero no dice que no pueden sesionar porque los senadores de Morena, siguiendo sus instrucciones, no cubren los puestos vacantes. ¿Qué le parece? El gobierno está obligado a proporcionar la información que pidan los ciudadanos a través del INAI. De esta manera nos enteramos de la adquisición de la Casa Blanca comprada por Peña Nieto a una empresa contratista del gobierno, o del caso Odebrecht, empresa brasileña que por medio de sobornos obtuvo contratos con Pemex. Vaya, el propio López Obrador, siendo candidato, recurrió al INAI para saber cuánto ganaban los presidentes de la República y a cuánto ascendían sus pensiones cuando dejaban el cargo. Pero también el INAI ha puesto al descubierto graves actos de corrupción durante esta administración. Esto es lo que molesta al presidente y lo pone fuera de sí. El INAI reveló un desfalco de 15,000 millones de pesos en Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo creado para asegurar la autosuficiencia alimentaria, o el polémico caso de la Sedena, que pagó millonarios contratos para seguir usando el software Pegasus para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos, hecho que había negado el propio López Obrador. El gobierno presume honestidad y repite que acabó con los acuerdos en lo oscurito, pero al mismo tiempo bloquea información importante de su administración y trata de eliminar al órgano encargado de proporcionarlo. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué reserva la información de sus obras estratégicas? Si no tiene, como dice el pueblo, cola que le pisen, ¿por qué ocultan la información? ¿Por qué le niegan la información que piden los ciudadanos a través del INAI? ¿Por qué quieren bloquear a este organismo dejando de nombrar a los comisionados? En realidad, el gobierno de la Cuarta Transformación quiere apoderarse de todos los espacios de poder, independientemente de los recursos de los que tenga que echar mano. La Suprema Corte le estorba para alcanzar estos objetivos. Ahora bien, si una persona, partido o movimiento se siente encarnación de la verdad, del progreso, la justicia, si se considera la encarnación del pueblo bueno, pues
Quien difiera será calificado como enemigo del pueblo y merece ser eliminado. Aquí está el peligro que nos amenaza. Aquí está la semilla de la dictadura de partido hegemónico. Esperamos que no fructifique. No podemos considerar como mejor intérprete de los intereses del pueblo a un gobierno que dijo que atendería primero a los pobres, pero que ha lanzado a las garras de la pobreza a 4 millones de mexicanos, que dijo que iba a resolver el problema de la inseguridad pública, pero en lo que va del sexenio ha habido más homicidios dolosos y desapariciones que durante el gobierno de Felipe Calderón, y está a punto de alcanzar las cifras del sexenio de Peña Nieto. A un gobierno que promete un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, pero que ha empeorado los servicios públicos de salud. Y esto es así porque disminuye el presupuesto que debería multiplicarlo por 10. No tiene dinero para la salud del pueblo, no quiere tocar las grandes fortunas. A los ricos, jugosos negocios. A los pobres, promesas huecas. No debemos dejarnos llevar por falsos redentores. Solo la unidad del pueblo puede lograr cambiar nuestra situación. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo video.